Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Sean bienvenidos a esta presentación del acoso laboral en las instituciones de educación. Les agradecemos su tiempo y vamos a hacer la presentación de nuestros invitados y posteriormente las preguntas y comentarios las dejaremos al final. Me permito presentar a la psicóloga Pamela Olimpia García Guzmán, quien es presidente de la Sociedad de Psicología Institucional de Querétaro y es anfitriona para este evento académico. Gracias, maestro Juan Carlos. Pues también me gustaría confirmar que me escuchan. Si te escuchamos. Gracias. Bueno, me disculpo si en el retraso o algo ya con la de mi Un poquito de actividades interferencia en tu laborales. voz, Pamela. Y, perdón, Bueno, tenemos un problema de señal con el audio y la imagen de Pamela. Solo si nos quieres dar la bienvenida y comenzar con nuestras ponentes. sí, maestro, gracias. Ya me escucho. ¿No? Perdón, no. Y son tan amables de apagar sus micrófonos para dar inicio a estas presentaciones. Por favor, Tere Torres, Hanna, que nos hacen favor. Creo que ya hay silencio, ¿verdad? Sí, sí me escuchan bien. Sí, adelante, Pamela. Gracias. Bueno, me disculpo por los en mi cámara, algunas actividades laborales, pero a darles la bienvenida a una de nuestras primeras actividades del año 2024 dentro de Sociedad Psique. Esta plática sobre el acoso laboral en instituciones educativas, pues tiene la intención de informarnos y sensibilizarnos un poco menos que seguramente necesita la implementación de políticas institucionales o el uso de algunos instrumentos y estrategias que pues ayuden a aminorar algunas de las consecuencias negativas del acoso. Y pues por eso que aumente la posibilidad de que todas las personas que se desempeñan en este ámbito y sector educativo pues puedan ejercer libremente sus derechos. Pero para ello pues tenemos tres grandes invitados que voy a presentar en el orden en el que aparecen en nuestro flyer promocional. La doctora Blanca Yasmín Montúfar Corona, que también es miembro de Sociedad Psique. Buenas tardes, doctora, gracias por su presencia. Tenemos a la maestra Ivonne Vázquez Landero. Maestra, también le doy la bienvenida y le agradezco por su tiempo y participación. Gracias. Y, por supuesto, también tenemos al doctor José Francisco Reyes Rodríguez, que nos acompaña desde Jalisco. Gracias por su asistencia, doctor. Y bueno,
Vamos a ir Buenas iniciando tardes. las participaciones y poco antes pues vamos a tener la oportunidad de hacer algunas preguntas y pues interactuar con las personas que nos acompañan el día de hoy. Espero que sea muy agradable para todas y todos. Y maestro Juan Carlos, no sé si tiene algún otro comentario antes de iniciar. Ninguno. Adelante, podemos comenzar. ¿Sí me podrán dar oportunidad de compartir pantalla? Yo tengo una pequeña presentación para mostrar los datos sobre los estudios sobre acoso que hemos realizado. Si me pudieran permitir. Sí, maestra, le voy a cambiar el anfitrión para que pueda Sí, compartir. por favor. Ok, muchas gracias. ¡Oh! Ahora no encuentro mi presentación. Permítanme. Permítanme. Bueno, mientras la maestra Blanca Yasmín inicia, Sí, permítame, sí, porque ya la había dejado abierta, pero ahora no la ubico. bueno, comentar nada más a nuestros invitados que permanezcan con el audio apagado. Nuestras ponente tendrán 30 minutos para su exposición en el orden en cómo se ha anunciado el evento y al final, si gustan, podemos hacer preguntas y comentarios en torno a la presentación, preferentemente con la imagen del video abierto. Sí, permíteme. No la encuentro. Esa categoría, sí que. Y sí, quizás si se va al archivo o al donde lo tiene guardado, Pues sí, eso es lo que estoy buscando, es que ay, falta que no la haya guardado, no puede ser. no lo dejarías en el escritorio. Es que justo la acabo de revisar, y la dejé abierta para presentar. Pero pues si no, puede avanzar, puede empezar a presentar la siguiente persona si no hay inconveniente en lo que busco mi presentación. Aquí está. Ya, A ver, según yo, ya aquí está. Eso es. Permíteme. A ver. Aquí está. Oh, listo para compartir. gracias, maestra, adelante. Aquí está. Miren, el estudio bueno, los datos que yo voy a presentar, es un estudio sobre acoso laboral que realizamos, en promedio hace 2 o 3 años, una estudiante de maestría y su servidora. El estudio sirvió para que esta estudiante se titulara de maestría, una maestría en estudios multidisciplinarios sobre el trabajo. Entonces, para este fin hicimos una revisión exhaustiva del fenómeno moving, documentando, bueno, los antecedentes históricos, los antecedentes teóricos que dan cuenta de este fenómeno, partiendo desde el término moving, que es una palabra que fue usada originalmente por Konrad Lorenz, un etólogo, que describía el comportamiento grupal de algunos animales. A este comportamiento grupal que presentaban estos animales se le llamó moving y refería el ataque de un grupo de animales o amenazantes a un animal solo. En el caso del fenómeno ya como tal, estos comportamientos destructivos que se presentan en un ámbito de trabajo, fue Heinemann
un médico sueco quien se interesa en estudiar el daño que causaban algunos estudiantes a uno de sus compañeros y retoma la terminología de Konrad Lorenz, esta terminología moving, para explicar este fenómeno que ejercían estudiantes hacia un solo compañero. Él determina que es un comportamiento destructivo. Y el moving como fenómeno ya en el ámbito laboral. En el caso concreto de las instituciones educativas, es un fenómeno que ha avanzado a gran velocidad. En la actualidad se considera como uno de los riesgos psicosociales emergentes, que es muy importante prevenir porque genera una serie de consecuencias en la persona que lo sufre, o que lo vivencia a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel social y por supuesto a nivel económico. Nosotros para este fin retomamos a una serie de autores, consideramos todos los términos que se utilizan o que se han utilizado para definir el fenómeno y bueno, nos abocamos al estudio de algunos autores que la literatura menciona como importantes o como autores principales para poder ejercer, para poder abordar el fenómeno. También yo quisiera explicar que nosotros desde la Universidad Autónoma de Querétaro y específicamente la Facultad de Psicología y en este caso la maestría y el doctorado en estudios multidisciplinarios sobre el trabajo, hacemos el abordaje del fenómeno más en términos de investigación, no tanto como intervenciones concretas en empresas o en organizaciones educativas. Entonces, por eso es, digamos, las actividades o las acciones que llevamos a cabo, pues tienen que ver con todo este recuento, con todo este análisis de lo que es el fenómeno, para ubicar que el fenómeno que estamos investigando, sobre el que vamos a intervenir o sobre el que vamos a estudiar, es importante reconocer diversos elementos que deben de estar presentes. Entre las personas que vivencian el moving hay miedo, porque la agresión es una agresión repetida, constante, se presenta de manera frecuente para ubicarse como moving. Hay desequilibrio, el desequilibrio en el poder, no siempre es obvio, no siempre está implícito, porque de acuerdo a los resultados que nosotros obtuvimos en esta última investigación, pues hay veces se presenta un moving horizontal, es decir, entre pares de una misma jerarquía, por diversos motivos. Se incluyen por lo menos dos tipos de agresión, agresiones implícitas y agresiones explícitas, y la intención de los agresores no siempre es reconocida, aunque algunos autores argumentan en la gran mayoría de los casos un ejercicio de poder. Y las motivaciones que subyacen a un fenómeno como el moving pueden ser muy complejas. De hecho, yo les comentaría, de entre los fenómenos que nosotros abordamos, sobre los que intervenimos o investigamos, este es uno de los fenómenos más complejos. De manera frecuente nosotros recibimos información o se nos pide nuestra intervención para hacer diagnósticos sobre este fenómeno, moving, porque se reconoce que existe en una empresa, en una organización o en una organización educativa, en una escuela, universidad, etc. Y cuando nosotros llegamos a hacer la investigación a través de instrumentos o a través de entrevistas, la gente tiene mucho miedo y muchas veces mienten o no reconocen el fenómeno. Y la verdad es que esto nos genera muchos problemas a la hora de dar resultados. Y en este sentido, bueno, el estudio que nos realizamos, que mi tocaya Yas y yo realizamos, bueno, nos remitimos, como yo les mencionaba, a algunos de los autores principales que se mencionan ya en la literatura y el estudio del fenómeno, como es Lehmann,
con su definición de moving. Marie-France Sirigoyen, también con una definición de moving o acoso laboral, que esta es otra de las cuestiones. Nosotros vamos a encontrar en la literatura que se hace mención del moving, acoso laboral, psicoterror, acoso psicológico, pero en todos los casos refiere el mismo fenómeno en un acto, en un ejercicio de violencia insidiosa, fría, solapada, como dice Irigoyen, tanto más peligrosa cuando más invisible. Esta es otra de las características. El agresor muchas veces realiza las acciones de manera encubierta, ¿sí? Y van en la mayoría de los casos de menos a más. Se presenta de manera sistemática, se presenta de manera recurrente y por un tiempo prolongado a fin de destruir a la persona a la que se dirige la agresión. Entonces, nosotros, para fines del estudio, pues nos retomamos a estos autores, retomamos a algunos otros como Barón Duque o como Piñuel y Zavala, que también retoman el mismo término de moving o de acoso psicológico y hablan de estas acciones recurrentes, censurables, negativas, dirigidas contra empleados de manera concreta, de manera ofensiva, que ponen en peligro o que hacen sentir culpable a la persona a quien se dirige. Generalmente se presenta, como dice Iñaki Piñuel, en lugares de trabajo fuertemente jerarquizados donde se producen fraudes o irregularidades. Y esto es algo interesante porque nosotros al final, y en palabras de los participantes en este estudio, pudimos recuperar algunas de las características que presentan las organizaciones donde se ejerce el moving. Pareciera, y algunos autores lo mencionan, que es un fenómeno como al referirnos a violencia, es un fenómeno humano por excelencia, que bueno, ya ahorita les hablaré de algunas características. También retomamos lo que propone el doctor Jesús Felipe Uribe Prado. Él también utiliza el término moving y refiere conductas negativas que son dirigidas contra uno o varios empleados por sus superiores o por sus colegas. Entonces vamos a encontrar diferentes maneras, ¿no?, de manifestar esta acción. En el caso de la educación, hay un sector, es un sector que está altamente expuesto al moving. Y esto, algunos argumentan, como Irigoyen argumenta, que es debido a que las actividades que realiza el maestro o el docente hay veces no están del todo detalladas o codificadas. Y entonces es mucho más sencillo, mucho más fácil que el acosador o el perpetrador reproche a la víctima determinadas conductas. Y por otra parte, que la docencia esté expuesta, es un sector exponencialmente expuesto por situaciones que se presentan por características de la misma profesión o el ejercicio de la profesión, como la dificultad con los recursos financieros que presentan las instituciones, conflictos internos o externos, ambigüedades en el rol en muchas ocasiones. La verdad es que nosotros hemos visitado instituciones y aunque hay un perfil del docente, muchas veces el docente termina realizando otras actividades que no corresponden al perfil. En los últimos años se ha incrementado considerablemente la carga del trabajo del docente y ya no solamente se refieren las horas o el tiempo frente a grupo, sino una serie de actividades que tiene que realizar dentro de la misma institución o fuera de la institución. El hecho de que existe un bajo reconocimiento a la profesión, la interrelación que puede ser un poco complicada con algunos otros de los compañeros y que propicia el moving horizontal, las altas demandas de trabajo, la multiplicidad de tarea y las responsabilidades que el docente debe de ejercer para con los estudiantes, para con los alumnos. Y bueno, también hay un hecho que se hace que es cada vez más frecuente,
que es el trato que puede brindar a los estudiantes y la fuerza o la vigilancia que a veces ejercen los mismos padres de familia o las instituciones para que los estudiantes no sean acosados o no sufran maltrato de los propios profesores. Entonces, son una serie de circunstancias que hacen que el sector educativo esté, como menciona Gomis, exponencialmente expuesto. La metodología que nosotros seguimos para este estudio fue un diseño de estudio mixto. Hicimos un estudio paralelo con diseño cualitativo y cuantitativo de exploratorio de alcance descriptivo. Nuestra muestra fueron 10 escuelas primarias privadas en la escuela en la zona urbana y las entrevistas, las herramientas de medición, perdón, fueron una entrevista semiestructurada y la utilización del cuestionario IVAP-PANDO 2015. Se entrevistaron a 21 participantes de 10 escuelas. Las escuelas están ubicadas en la zona urbana de la ciudad de Querétaro. Este estudio lo realizamos durante la pandemia y como, bueno, el ejercicio, la actividad no se podía detener, se realizó mediante llamada telefónica o utilizando la plataforma de Zoom. Todas las entrevistas fueron grabadas, la que menos duró 50 minutos, la que más duró 2 horas 45 minutos. En todos los casos se explicó y mediante se hizo lectura del consentimiento informado de los participantes, estuvieron de acuerdo y una vez que teníamos las entrevistas, aplicaba el cuestionario, el IVAP-PANDO 2015, porque se trataba de un estudio paralelo. O sea, recuperamos la información que dio cada uno de los participantes y después comprobamos la presencia del Moving a través de este instrumento. Para tal fin, tuvimos una entrevista vía telefónica con el doctor Pando para que nos autorizara a utilizar su cuestionario y sobre todo para obtener los puntajes, los puntos de corte para una vez que se aplicaba el instrumento, poder hacer la interpretación. Los datos sociodemográficos de la muestra, bueno, la mayoría de los profesores que entrevistamos, el 86 por ellos tenían licenciatura, la edad media fue de 36 años, fueron 20 mujeres, la educación es una profesión que está dominada por el género femenino o hay una feminización del proceso, por lo menos en el sector básico de la educación, básico y medio básico. En el sector superior nosotros encontramos ya algunas diferencias y una mayor presencia de varones. El estado civil, 66.6% estaban casados y las instituciones que fueron objeto de estudio de este proyecto, el 70% eran bilingües. De los sistemas educativos había una cristiana, 2 católicas y el resto eran instituciones laicas. Los métodos de enseñanza, la mayoría 7 eran tradicionales, 1, Pierre Faure y 2 constructivistas. Todas ellas, vuelvo a repetir, la entrevista y la aplicación del instrumento se hizo mediante consentimiento informado, respetando la confidencialidad de los participantes. En este caso se entrevistó a una persona y ella fue recomendando a otra, entablábamos comunicación, se aceptaba participar, le explicábamos en qué consistía el proyecto, se les leía el consentimiento informado y así es como fuimos trabajando. Los Maestra hallazgos... Yasmín, le quedan 5 minutos, por favor. ¿Sí? Los hallazgos, bueno, encontramos que hay un predecedor del fenómeno moving, que es el acoso sexual.
y ante la negativa de ceder a estas intenciones de orden sexual, inició el maltrato, la persecución. Y bueno, así lo reportan algunos de los entrevistados. Encontramos un moving maternal que refiere el hecho del acoso que sufren las mujeres por el hecho de ser madre. Encontramos también un moving horizontal, que es un comportamiento agresivo, tolerado, consentido, no necesariamente por la administración, pero que se ejerce entre compañeros. Encontramos moving mixto, que se da entre superiores y subordinados, y también encontramos que, aunque la muestra fue preponderantemente de mujeres, encontramos que el fenómeno moving no tiene relación con el género y que se presenta indistintamente entre varones y mujeres acosadas por mujeres, varones acosados por varones y mujeres acosadas por varones, etcétera. Entre las formas de moving encontramos humillación, encontramos burlas, encontramos jornadas que van más allá de los límites, aumento de la carga laboral, aumento del control. Encontramos también una forma de moving o lo que se denomina como boxing vertical, gritos, regaños, exclusiones, gestos, aislamiento, maltrato, hablar mal de mí, secretearse o hablar en voz baja ante la persona, ignorarlo, no hablarle, gritos, groserías, etcétera, etcétera. Y bueno, todo esto corresponde precisamente con los autores que nosotros revisamos. Encontramos que también hay carencias en el victimario, profesionales y personales, y que estas sirven para el ejercicio del moving. Encontramos también que hay en el moving horizontal, bueno, el ejercicio, la presencia de estas acciones o de estas actividades. Encontramos también que hay participantes pasivos y el argumento de estos que ven y no dicen nada es: no hice nada, no me corresponde a mí, lo aconsejo, pero lo aconsejo a escondidas para que no se den cuenta. Sugería que lo mantuviera al margen y no hacía nada para que no fuera el destinatario de este tipo de acciones. Entre los daños a la salud encontramos que las personas presentan angustia, pesadillas, dificultad para dormir, pérdida del sueño, fatiga, dolor de hombros, cansancio, infecciones urinarias, dolor de estómago, pérdida del apetito, gastritis, colitis. Y también encontramos dentro de las características de la institución educativa, y ya casi con esto termino, es que son instituciones permisivas, son instituciones perversas. No reportan lo que sucede, la petición se queda almacenada en el área de recursos humanos, no se hace nada, se le dice a la persona que son sus problemas, hacen como que no se pasa nada, solapan las acciones o de manera perversa, que no hay un canal directo para dirigirse, salvan el pellejo y no hace nada, se abusan hay veces de la debilidad de los otros, presumen por el puesto, mienten ante los dueños, la relación es mala, constantemente cambian o modifican la cartera, cuidan un trabajo y descuidan las acciones de los otros. Básicamente, eso fue lo que nosotros encontramos entre en el estudio que nosotros realizamos en esta población. Fue interesante, bastante interesante por las características del estudio, que era un estudio paralelo con resultados cuantitativos. Nosotros con el IVAPANDO comprobamos la presencia de moving y de manera cualitativa a través de las entrevistas que fueron todas codificadas, trabajadas con Atlas-T y con las cuales conformamos redes o familias de redes, que el fenómeno persiste. Yo he realizado otros estudios donde se niega el fenómeno,
aunque la solicitud expresa es que se está viviendo una situación de moving, pero cuando vas a intervenir o aplicar el instrumento o hacer la entrevista, se niega el fenómeno. En este caso, yo creo que favoreció el hecho de que estábamos en pandemia, de que las entrevistas se hicieron vía telefónica. En algunos casos no conocimos el rostro de nuestro interlocutor. Alguien tiene el micrófono prendido y escuchando música. Sagrario tiene el micrófono prendido. Maestra Yasmín, Gracias. gracias. ¿Puede regresarme el hospedaje, por favor? Sí, claro que sí. Bueno, eso sería todo, básicamente. Déjame, ¿dónde te lo regreso? Aquí. ¿A dónde lo regreso, Juan Carlos? Ahí donde están los participantes, donde está mi nombre, Juan Carlos García, Carlos García, y ahí con el botón de la derecha. ser anfitrión. Sí, listo. Muchas gracias. Interesantes las aportaciones de la maestra Yasmín Montúfar, sobre todo que nos ubicamos aquí en la ciudad de Querétaro. Tenemos instituciones educativas importantes. La Universidad Pedagógica Nacional acosa a los maestros, la Universidad Autónoma de Querétaro, el Instituto Tecnológico de Querétaro, la Universidad del Valle de México y cuántas más instituciones educativas de educación superior y media superior hay. En Querétaro, 1.500 instituciones educativas de educación básica y casi 40 instituciones de educación superior donde los profesionales de la educación en diferentes perfiles realizan un trabajo. ¿Son acosados? Esa es la gran pregunta. Voy a compartir la pantalla con la maestra Ivonne Vázquez, que es nuestra siguiente ponente. Gracias. ¿Ya? Adelante, maestra. Gracias. Gracias. Sí, ¿cuántas habrá, verdad? ¿Cuántas escuelas? Y ahí ya se ve, ¿verdad? Así es. Ya se ve. Pues muchas gracias por la invitación. Efectivamente, yo me quiero presentar primero porque es importante que sepan a lo que yo me dedico. Yo soy psicóloga de profesión, ya 30 años dando terapia a niños, adolescentes y adultos. Y en el 2018 me invitó una empresa a conocer la norma 035, la cual, bueno, abarca, por supuesto, lo que es violencia, ¿verdad? Entonces, yo soy maestra en educación, soy consultora en la NOM 035, aplicamos a muchísimas empresas justamente la norma en donde un apartado viene de la violencia. Y bueno, pues precisamente por se los quería poner. Además de ello, yo llevo ya muchos años trabajando lo que es el bullying, que digamos que es como la antesala de lo que es ahora el moving. Finalmente, si ustedes conocen un poquito del bullying, sabrán que hace más de 15 años somos el primer lugar a nivel mundial, ¿verdad? De bullying. No es una cosa que nos guste saber, pero que es real. Y ahorita, desde el año pasado, vivimos de bullying una pandemia en primaria, secundaria y epidemia prepa y universidad. Entonces, ¿qué sucede? Que la misma violencia pues va aumentando, ¿verdad? Y pues hoy ya está en las empresas y va creciendo, como crece el bullying, pues va creciendo también el bullying, que tiene mucho que ver con lo que es el área pues cultural, lo que está permitido, lo que no está permitido. Entonces, hoy justamente les quiero compartir parte de pues todo lo que trabajamos con las empresas referente a este tema, que es tan importante, que es la violencia, porque trae riesgos psicosociales, incluso el burnout, precisamente porque pues se detonan muchas emociones y enfermedades, por supuesto, relacionadas, como bien lo decía la doctora. Entonces, aquí les puse una imagen en donde ustedes pueden ver que aparentemente es normal, es algo, es el carisma del líder, ¿verdad? Que está molestando a una persona, pero bueno, cuando esto va siendo ya constante, por supuesto, se puede convertir en una situación negativa. Lo que maneja la norma 035 son tres términos muy importantes. Uno es violencia, otro es el
hostigamiento y el otro son los maltratos, que son cosas diferentes y por supuesto diferentes. Muy bien. Pero era importante ponérselos a ustedes para que conocieran la gran diferencia. Dentro de todo esto, la violencia, como lo maneja justamente lo que es la norma 035, es el acoso psicológico, que serían aquellos actos que van dañando a la estabilidad psicológica de la persona, ¿verdad? Lo que daña también la dignidad de la persona, que dignidad casi no se toca el tema, sin embargo es súper importante, y la integridad de la persona, ya sea hombre o mujer dentro del mismo sitio laboral, ¿verdad? Eso sería la violencia, donde vienen humillaciones, insultos, descreditar a la persona, devaluaciones, marginación, indiferencia, comparaciones destructivas, rechazos, restricciones, todo eso que de alguna u otra manera nosotros hemos visto o lo hemos sufrido. Espero que nadie de aquí lo hayamos hecho, ¿verdad? Pero bueno, es parte del día a día, pero aquí lo interesante es que a veces no lo notamos porque es tan normalizado, es transparente realmente, y entonces las personas no lo identificamos como precisamente violencia. Aquí tenemos lo que sea el hostigamiento, que es diferente a violencia. Son rasgos muy pequeños, ¿verdad? Pero hay que identificarlos. El ejercicio de poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se va a expresar en conductas verbales, físicas o bien en ambas. Eso sería hostigamiento. El maltrato, entonces, ¿a qué se refiere? El maltrato son solamente aquellos actos consistentes en cosas como insultos, burlas, humillaciones, ridiculizaciones, ¿verdad? Que se van manejando en diferentes ocasiones. Aquí la diferencia justamente entre todos estos términos, lo que sería la violencia laboral, pues ya viene justamente lo que hablaba la doctora, que esto ya es constante. Cuando vemos una situación que es constante, que es hacia una persona, ¿verdad? Finalmente ya nos tiene que llamar la atención. Como ustedes saben, en el bullying hay tres personajes importantes, que es el acosado, que es el que molesta al otro, el acosador, el que recibe la agresividad, y los testigos, justamente. Con ellos tres es lo mismo que sucede justamente en lo que es el acoso laboral. Tenemos que trabajar por lo mismo estos tres personajes para identificar qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué el acosado se deja acosar? ¿Por qué el acosador lo hace, verdad? ¿Y por qué los testigos no hacen nada? Aquí volvemos a esta parte que finalmente es como muy normal. Ya tenemos normalizada esta situación. De hecho, les quiero compartir en todas las empresas que nosotros hemos aplicado la norma, que lo hacemos a través de una plataforma, todas las empresas que tenemos, su resultado es bajo o nulo despreciable, que es la mejor calificación que puede obtener una empresa en este aspecto que sería lo de violencia. Pero la pregunta es, ¿por qué sucede? ¿Por qué sale bajo cuando todas las estadísticas y las personas que llegan a terapia, ¿verdad? Los que estamos aquí, seguramente muchos nos dedicamos a esta área. Y entonces, ¿qué sucede? Que sabemos que sí existe la violencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que hemos observado que está tan normalizada que no pasa nada. Es normal que el jefe te grite, es normal que los compañeros no. No es normal y justamente por ello se tiene que llevar a cabo todas estas acciones que se tienen que llevar a cabo en la norma como seguimiento para poner a salvo a los maestros, pero también a todas las empresas, ¿verdad?, que lo están viviendo de una u otra manera, unos más y otros menos. Entonces, estas partes tenemos justamente, ahorita también la doctora hablaba, de que son en 3 puntos lo que se maneja el movimiento. Puede ser horizontal, es decir, entre iguales, pero también puede ser vertical descendente hacia abajo. Si yo soy director, pues a lo mejor mis colaboradores me están haciendo alguna situación, ¿verdad? O mis jefes son los que me están haciendo alguna situación de violencia. Entonces, tenemos que identificar cuáles son estas vertientes y la realidad que hemos visto con los pacientes que después llevamos seguimiento es que es igual. La mayoría es de líderes, pero también es muchísimo entre colaboradores, compañeros a compañeros. También en las escuelas hay mucho de los maestros, por ejemplo, hacia los directores, que de repente pues los ponen como en tela de juicio, ¿verdad? Es que pues yo tengo más experiencia, es que porque pusieron a esta persona, y entonces empieza a manejar el rumor, los chismes, y bueno, eso forma parte justamente de esta violencia que está y existe.
Las causas de la violencia hay muchísimas y yo considero, Ivonne considera que uno de los factores esenciales son la falta de trabajar los valores, tal cual. Los valores es igual a la violencia. Los valores son de un lado y la violencia del otro. Y bueno, se acordarán, y a mí sí me tocó salir a jugar en la calle y jugar avioncito, respetar reglas, jugar al trompo, y bueno, había reglas, todo tenía reglas, y las reglas, si ustedes se dan cuenta, son los valores. ¿Qué es lo que está fallando? Los valores, pero lo más importante no es conocer los valores, sino realmente ser tatuado, ¿no? El valor, que realmente en mi casa, con mis compañeros, con mis vecinos, exactamente mi idea sea la misma y mi forma de trabajar sea la misma en cuanto a esta situación, ¿ok? Entonces, justamente la norma va a trabajar estos 10 puntos que vienen relacionados justamente a lo que sería la violencia laboral. Por ejemplo, en condiciones en el ambiente de trabajo, si una empresa no te da lo que tú necesitas, por ejemplo, la luz, el internet, lo que tú necesitas, quiere decir que la empresa te está violentando, porque no te está dando lo que tú requieres. Fíjense, algo tan sencillo. Carga de trabajo. Sabemos que a veces, en vez de decirle a 10 personas que tengan un trabajo, te van a dar solamente 5. Quiere decir que 5 va a tener que hacer el trabajo de 10. Eso pasa en todas las empresas. Bueno, en las que son certificadas casi no pasa, pero en la mayoría no está certificada. Falta de control. Bueno, ahí también hablamos de violencia porque me están dando un trabajo mucho más de lo que yo en las horas laborales podría llevar a cabo. Falta de control en el trabajo. No me dicen qué tengo que hacer, o a veces me dicen que tengo que hacer esto, a veces me dicen que tengo que hacer lo otro, ¿verdad? Eso es falta de control en el trabajo. No me dan mi documento que me dice exactamente qué cosas tengo que hacer, en qué momento, a quién lo tengo que enviar, quién me puede decir lo que debo o no hacer. Todo eso es la falta de control en el trabajo. Si no lo tenemos, también se torna en violencia y se torna en estrés y se viene el burnout. Jornada laboral. Normalmente son, digamos, 8 horas. Ya ven que estábamos en el proceso de que si recortaban y no. La realidad es que siempre, ándale, ayúdame por favor. Y ese ayúdame por favor se convierte contado con pacientes en una jornada laboral de 1 o 2 jornadas laborales. Contado, porque es algo que a mí me encanta hacer estadísticas, ¿verdad? Entonces también eso se torna en forma de violencia y te puede provocar burnout. Eso, por supuesto, como tengo mucho trabajo, entonces va a interferir en la relación trabajo-familia. Está violentando mi vida personal porque yo no le dedico solo 8 horas al trabajo, sino le quito 2, 3, 4 horas a mi vida personal para dedicárselas al trabajo. Eso también se llama violentarlo. El liderazgo. Si un líder no te sabe guiar, si te dice una cosa, si te dice otra, si no tiene la puerta abierta para cualquier duda que tengas, si no te dice, a ver, tienes una situación de adecuación curricular, yo te ayudo, entonces quiere decir que no estoy teniendo un líder que me esté ayudando y eso también me está violentando. Relaciones en el trabajo, hay mucha envidia, hay mucho enojo, es que por qué subieron a tal persona en cuanto a otro lugar de trabajo en vez de que a mí me hubieran subido. Eso, por supuesto, viene también relacionado a la violencia. Y, por supuesto, el término, que es el que maneja la norma, que le da mucho peso, dentro de la norma obliga a todas las empresas a dar inicio a una campaña, de la violencia, que yo siempre empiezo con las empresas a trabajar los valores. Primero, identificar qué es violencia con un violentómetro, que ustedes lo pueden encontrar y buscar así en internet, busquen violentómetro y luego violentómetro laboral, y ustedes califíquense, verán que van a tener por lo menos a la mitad del violentómetro. Es que es algo normalizado en México y además es a nivel mundial, ¿no? La otra es el reconocimiento del desempeño. Si no me dicen, oye, felicidades, oye, ahora te entregaste los trabajos muy bien, oye, los alumnos te felicitan en cómo estás haciendo tu trabajo, valoro mucho el esfuerzo que estás dando, ese reconocimiento tampoco se lleva a cabo y entonces yo como me siento desvalorizado y violentado. Y el otro es el insuficiente sentido de pertenencia. Si yo finalmente no me siento parte del lugar en donde yo trabajo, por supuesto que me va a afectar en este tipo de situaciones, me voy a sentir violentada. En este caso, en México, fíjense, tenemos el 80% de las personas trabajadoras han padecido en algún momento violencia psicológica. Entonces, estamos hablando de un porcentaje sumamente alto que sí o sí tenemos que disminuir.
primero, haciendo conciencia que es, por supuesto, esta violencia, ¿verdad? Tenemos aquí un dato que les quise compartir en donde tenemos presencia de graves situaciones de violencia de 7 de cada 10 escuelas. Son 10 escuelas, 7, imagínense, estamos hablando de más de la mitad. Por eso ahorita que decía el profesor Juan Carlos, pues ahí viene justamente cuántas lo están haciendo. Y no nada más las escuelas, es en general las empresas. Por lo tanto, tenemos que poner pues mucha atención, ¿verdad?, a toda esta situación, darle color, yo siempre digo poniéndole color a la violencia, identificándola primero, ¿ok? El costo de la violencia es muy alto para todos los países. Realmente es mucho costo, ¿por qué? Porque disminuye la productividad, porque me estoy enfocando en cómo me estoy sintiendo en vez de enfocarme, ¿verdad?, en todo lo que yo puedo hacer para producir. Por lo tanto, son costos muy, muy importantes a nivel de dinero. Desde aquí le estoy poniendo el costo total de la violencia en el trabajo fue en este país 4 millones de dólares, que fue en Estados Unidos, ¿verdad? 4 millones de dólares, imagínense, en ese año, que fue en 1992. Tenemos muchas otras que serían, y se han incrementado, ¿verdad? En Canadá, por ejemplo, en Alemania. En Alemania, por ejemplo, de 10,000 trabajadores, ¿cuánto les costó a ellos? $200,000, ¿ok? ¿Por qué? Porque se enferman, porque tienen que llevar seguimiento, porque tienen que llevar acciones, ¿verdad? Entonces tenemos que llevar a cabo un seguimiento diferente. Entonces, la violencia y el moving hay muy poca diferencia. Lo que hay de diferencia, como el bullying justamente, es que sea persistente. Una cosa es que de vez en cuando te vayan a hacer algo y otra cosa es que sea continuo. ¿Cuánto tiempo? Mucho me lo preguntan. Algunos de los autores dicen de 6 meses en adelante. Yo diría 3 meses, porque ya en 3 meses ya te agarraron, ¿no? Y eso lo vemos mucho en las escuelas y también en las empresas con las personas nuevas, sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues son las que van entrando, ¿verdad? Y entonces tenemos que buscar que este linchamiento emocional, que es justamente como se identifica lo que sería el acoso laboral, pues tendrá que ir disminuyendo. Esa es la idea, que vayamos identificando para disminuirlo. En este país, Suecia, Noruega, Gran Bretaña, Francia, Alemania, etcétera, ya es considerado como un delito. Significa que no estamos en una situación de no peligro. Estamos en una situación realmente de peligro y sí o sí tenemos que llevar a cabo diferentes situaciones. ¿Okay? Tenemos también dentro de lo que es la norma obliga, y eso es importante que ustedes lo sepan, porque trabajan en alguna empresa o en alguna escuela. Todas las empresas, incluyendo por supuesto, porque es una empresa la escuela, tienen sí o sí que llevar un protocolo de violencia. ¿Ok? Tienen que hacer la difusión de que bueno, primero se tiene que aplicar la norma para identificar quiénes son los que tienen una situación de violencia y sí o sí se tiene que canalizar al psicólogo, no hay si quieres. Sí o sí se tiene que canalizar al psicólogo, psiquiatra y o médico, porque a veces esto ya conlleva el ya no puedo dormir, estoy enfermo de gastritis, etcétera. Entonces, sí o sí, psicólogo, psiquiatra y o médico, sí o sí, de acuerdo a la norma, se tiene que llevar a cabo. Entonces, el protocolo que obliga a la norma, de hecho, protocolo de violencia se tiene que implementar. Si ustedes ya saben que en la empresa hay violencia, si a ustedes se la están haciendo, pueden acudir al buzón que sí o sí obligatoriamente deben de tener y poner su denuncia. La denuncia la va a llevar en seguimiento un equipo especificado que de hecho firmó un documento que va a ser el comité para llevar a cabo todo el seguimiento. Entonces yo pongo uno, ¿sabes qué? Que el profesor, la profesora Eli, que está aquí, me está bulleando, ¿no? Me hace cosas. Yo lo pongo en mi buzón y el comité me va a llamar, me va a decir, a ver, Ivonne, ¿qué es lo que está pasando? Yo le digo lo que pasa, quedan en acuerdos, te voy a ver tal fecha, porque voy a ver primero entonces a Eli. Ven a Eli, firman también un documento y se quedan en acuerdos. Esos acuerdos tienen que ser revisados, escritos, firmados y poniéndolo justamente en la carpeta que es justamente de la norma. Si una empresa no cumple con este hecho, llega a tener una multa de 434,000 pesos. A ninguna empresa le gusta perder dinero, ¿verdad? Entonces, muchas de las razones por las cuales la Secretaría llega actualmente a las empresas
es por esta situación. Porque hay una denuncia, pues hay que llevar seguimiento. El comité, entonces, esto ya se los adelanté, es un documento formal. Son personas, por supuesto, que no pueden ser los que violentan, tienen que tener inteligencia emocional, tienen que tener una buena comunicación, tienen que ser asertivos, tienen que tener varias cualidades que vienen dentro del protocolo para poder formar parte de este comité y dar seguimiento. Se va a llevar todo un seguimiento con cada una de las personas, incluso se puede canalizar a la persona a otra sede o a otro piso o a otra oficina, otro jefe, dependiendo de la situación que se esté llevando. También se tiene que llevar a cabo una intervención, como yo les decía, de ir al psicólogo, psiquiatra y o médico para llevar a cabo este seguimiento. Como yo les comentaba, no es si quieren, es obligatorio para poder llevar a cabo este seguimiento y poner a salvo básicamente la salud de cualquier de las personas. Ay, lo hice muy rápido. Ahora yo quería dejar este tiempo para ver si tenían preguntas al respecto. Sé que fue muy rápido, es muy poquito tiempo, media hora para tantísima información. No sé si tengan por ahí alguna pregunta. Gracias, maestra Ivonne. Dejaríamos las preguntas para el final, pero si te Ok. vas a retirar, No, aquí me voy a quedar. ok, entonces si nos permiten las preguntas, Claro que sí. las dejaremos al final. ¿Me puede Perfecto. regresar el hospedaje, por Sí, favor? claro que sí. Ahí voy, se está viendo. De miles de años y de civilización sin relación. Por favor, Lucy, si quieres cerrar tu micrófono, por favor. Aún no tengo el hospedaje, maestro Ivonne. Es un milagro del diseño de la astronomía. Pero ¿cómo crearon los astrónomos antiguos este efecto? La raza humana. En una Bien, gracias por cerrar su micrófono, maestro doctor Francisco. De lo que hablamos y tiene razón, ya era hora de convertirme en una mujer independiente y dejar de apoyarme en otras personas para que me cuiden. Bye. Ya aquí lo tenía. ¿Va a usar presentación, maestro Francisco? Sí, maestro, ¿me escuchan bien? Te escuchamos bien. Ok, sí, si me lo permite, serán incluso algunos datos que ya han presentado las, doctoras, pero igual algunas cosas considero que son importantes como tenerlas ahí presentes. Va a compartir ser anfitrión y ya después me lo regresas. Sí, sí, maestro. Sí. Parece que ya va. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Es para mí un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, agradezco la invitación a Sociedad Psiqued y al maestro Juan Carlos García y a quienes han tenido la posibilidad de organizar este evento. Y bueno, yo voy a hablar un poquito de lo que es el acoso laboral en académicos. Fue un análisis que realizamos en un centro universitario de una institución universitaria pública del estado de Jalisco, para ahorrarnos los nombres y no decir cosas que luego a veces no son como las más adecuadas, ¿no? Como ya lo mencionaba la doctora al principio,
En algunas ocasiones no es fácil hacer este análisis, ya que de cierta manera nos enfrentamos pues a esa postura en la que nos ven como el abogado del diablo, donde creen que por culpa de nosotros cuando hacemos el análisis descriptivo o de manera general, ya sea cuantitativo o cualitativo, de los factores que inciden en el contexto ocupacional, pues sienten que no es grato como contestarnos las encuestas o darnos acceso a las entrevistas. Entonces, hablar de acoso laboral desde mi perspectiva es hablar desde la salud ocupacional. Eh, Hablar de moving, pues ya no, lo han mencionado bastante, entonces creo que podemos ver algunas cosas. Factor de riesgo psicosocial, que es parte de ello, como lo menciona en esta cuestión la norma 035 en 2018. Y bueno, hablar algunos puntos que tienen que ver con la universidad y con la docencia. Y bueno, sabemos que el factor humano es importante enriquecerlo, ese capital humano, ya que si no se cuida, pues obviamente se va a ir de alguna forma, en un primer momento, migración de los mismos, de la persona trabajadora. Yo solo me voy a centrar en los académicos. Sé que dentro de una institución universitaria o cualquier institución no solo son los académicos, sino también pueden ser el personal administrativo o las personas de servicio, en cuestión de la limpieza y algunos otros áreas como tal. Me parece muy importante entender esta parte que mencionaba la maestra al principio y la doctora, que no existe como tal en muchas ocasiones una definición adecuada de lo que sería el manual operativo. Entonces, en ese sentido, quedan muchas lagunas como tal al momento de nosotros realizar nuestras actividades. Entonces, pues hablar de acoso laboral en esta ruta de análisis nos llevó a hablar un poquito y conocer qué era lo que determinaba la salud ocupacional con relación a este aspecto, la salud mental, cómo estaría vinculada con ello, el riesgo laboral, que en muchas ocasiones está ahí presente. Sin embargo, no siempre existe la posibilidad de que sea una situación de afectación, simplemente está esa posibilidad como tal. También evaluar un poquito la posible comorbilidad. Hay algunas personas trabajadoras, algunas académicas o académicos que pueden estar con comorbilidad, con algún tipo de enfermedad, una depresión. Lo mencionó muy adecuadamente la doctora. La cuestión de la pandemia nos dejó muchos resabios, pero también al momento se presentaron diferentes situaciones que de cierta manera pudieron incrementar el factor de riesgo y sobre todo relacionado con algún aspecto en salud mental, ¿no? Entre las cuestiones más básicas, ansiedad, estrés, burnout, todos esos factores que están ahí presentes, ¿no? En pandemia, pues vimos la cuestión del famoso home office, lo que ahora es la perspectiva de la norma 037, esa propuesta que busca, pues de alguna manera, regular los factores de riesgo dentro del teletrabajo, que también afectaron de forma significativa la calidad de vida y la salud de las personas dentro del ámbito académico. El factor de riesgo psicosocial, que incluye el moving como tal, la normatividad, que ya lo mencionaron muy atinadamente, la norma 035, pero bueno, existen algunos otros factores que pudieran ayudarnos a minimizar esta situación de vulnerabilidad. Conocer el contexto, creo que fue muy atinado ya como lo describieron. En muchas ocasiones ese manual operativo y sobre todo algunas de las actividades que realizan los académicos son las que de alguna u otra forma pareciera que en esta cuestión de opacidad no se puede reconocer que estamos recibiendo a lo mejor alguna afectación. Y algo que me parece muy pertinente mencionar es que al momento de realizar la investigación nos encontramos con diferentes posturas, tanto positivas como negativas. En cuestión de lo positivo, muchos y muchas de las personas que están relacionadas con los altos mandos tenían la disponibilidad para poder pues visibilizar estas situaciones que a veces se viven en una violencia invisible, que no nos damos cuenta, como decía la doctora. Vamos normalizando muchas de las actividades, esa cotidianidad, perdón, que mencionaba Furlan y Sañudo en 2013, cuando vamos
validando muchas de las conductas que son lascivas y que creemos que son como lo que sucede en ese contexto, ¿no? También realizamos algunos programas de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad, que si bien es cierto ya se han realizado algunos estudios, acá en mi institución han realizado al menos 2 que han tenido un sustento teórico vinculado con la normatividad y donde, como decía la maestra, sí o sí tiene que haber algo que busque al menos coadyuvar a mejorar las condiciones tanto del contexto ocupacional como de las condiciones de desarrollo de actividades de las y los docentes en este contexto. Conocer qué era la docencia, por qué afecta. Obviamente la docencia tiene diferentes variantes, sobre todo diferentes formas, dependiendo obviamente el espacio donde lo estemos desenvolviendo. Y finalmente, cuál es el rol del académico en ese contexto y a partir de eso poder identificar muchos elementos que pudieran estar de alguna manera triangulándose con lo que sería el acoso laboral o el mobbing. Recuerden que en algunas ocasiones el acoso laboral puede tener una escala que Martín y Rey mencionaban en 2013, que está vinculada con una escala OVA, es decir, hay personas que no solo son las que violentan, sino también hay personas que observan y no dicen nada, o por evitar la situación de riesgo de ser despedidos, o de que incluso la misma violencia se revierta hacia ellos, prefieren no decir nada. Está obviamente la persona que es la víctima, que es la que sufre la situación y que en algunas ocasiones carece de herramientas para poderse defender ante una situación de vulnerabilidad, ya sea porque no identifica el problema como tal o quizás tiene miedo de las represalias que esto pueda llegar a tener. Y finalmente, pues obviamente la persona que es la que está realizando la actividad de acoso, ¿no? El hostigador u hostigadora que pudiera estar generando esta condición. Y bueno, me gustaría adelantar un poquito. Hay cosas que ya mencionaron bastante. En cuestión de la salud mental, pues hay una relación con el contenido de trabajo, las tareas asignadas, que ahorita lo vamos a ver cómo lo describen, al menos uno de los académicos de los que trabajaron. Nuestro grupo de trabajo tiene un universo de trabajo de 1,138 académicos, de los cuales con una fórmula logramos obtener una muestra significativa, fueron aproximadamente 160 personas, de las cuales, como muchos de ustedes ya saben, no todos contestan los cuestionarios, y bueno, consideramos el factor de pérdida o de rechazo a responder la encuesta o incluso dejarla inconclusa, y nos quedamos con 140 personas en general, de las cuales nos describen ciertas cosas. ¿Qué pasó con Ay Dios? ¿Nos quieren comentar? Bueno, déjenme. Y bueno, algo que consideramos también importante es algo de lo que ya mencionaron. Algunos de los factores de riesgo, según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud y Bienestar en el Trabajo en 2018, obviamente vinculándolo con nuestra investigación, descubrimos que se puede corroborar que hay cargas de trabajo excesivas, que a veces no son equitativas, sobre todo con la población de trabajo. Recuerden que al menos en mi institución se dividen en departamentos en los cuales hay un número específico de académicos y bueno, en algunos momentos las cargas no son como las más adecuadas, sobre todo los horarios. Hay quienes tienen 2 o 3 presencia de grupo o clases a la semana, a veces en el día. Entonces puede cambiar bastante, algunos puntos ya los mencionaron. El conflicto de rol en muchas ocasiones se asocia con la cuestión de las tutorías, con la cuestión de las asesorías, de si se puede o no, lo mencionó muy atinadamente por ahí la maestra y la doctora, en cuestión de dar asesorías a las y los estudiantes que requieren una atención por problemas de salud mental, por problemas de cuestión familiar, laboral, económica, etcétera, y que en muchas ocasiones puede estar sujeto a situaciones de escrutinio, ya que se pudiera llegar a creer que la persona pudiera estar en riesgo de ser acosada en algún momento, o viceversa. Hay algunos profesores que cuando buscan dar el apoyo como tal, son de alguna manera
pues tergiversada la información y se dice que están ejerciendo algún tipo de hostigamiento hacia las y los estudiantes. Y bueno, la falta de participación, el mobbing como tal, la incertidumbre laboral y en muchas ocasiones la asesoría profesional, que creo que también es algo muy importante cuando están los periodos no de vacaciones, sino los intersemestrales. Tienes que acceder a cursos, actualización, etcétera, etcétera. Y ahorita lo vamos a retomar de manera general, por lo cual algunos de los profesores, pues obviamente sienten que reciben un tipo de hostigamiento, ya que algunos, no todas las personas directivas les ejercen esta situación, pero algunos les dicen, bueno, si tú no accedes a una reunión, si no vas a una junta de academia, si no participas en la revisión de un programa o una actualización o la creación de nuevos proyectos, entonces se va a ver como muy limitada tu carga laboral o incluso a veces, por lo general no los corren, simplemente nada más ya no se les da materias y en algunas ocasiones quedan al siguiente semestre inactivos porque en un semestre quedaron sin dar clases, entonces el sistema automáticamente ya no les permite que se les pueda generar una carga horaria y bueno, algunos de los docentes que fueron entrevistados comentaban este tipo de condiciones que a veces se presentan y que como decía, es un tipo de acoso laboral invisible que en muchas ocasiones no se reconoce como tal. Y bueno, entender lo que sería el académico, pues es un grupo de trabajadores que socialmente e históricamente ha sido determinado por algunas cosas. Entre ellos tiene que tener competencias básicas, actualización constante, recursos didácticos, manejo psicológico, por ahí lo decía la maestra, inteligencia emocional para no engancharse con situaciones que a lo mejor ni siquiera están vinculadas con su labor docente. Sin embargo, en muchas ocasiones pues, pueden afectar su desarrollo de manera en general. Y bueno, este fue un estudio que realizó el doctor Pando, que por ahí retomó la doctora Carolina Aranda, Aldrete y algunos otros colaboradores. Y bueno, algo que es muy importante es que en muchas ocasiones, desde esta perspectiva, los académicos presentan algunos factores que pudieran afectar su trabajo, en algunos casos en la infraestructura, a algunos les cuesta trabajo, al menos en mi contexto del centro universitario, el acceso, el estacionamiento, conocerán algunos de ustedes esta práctica del viene-viene, el que te cuida el auto, a veces quienes no tienen auto se tienen que trasladar ya sea en otro tipo de insumos, ya sea transporte público o a veces se ponen de acuerdo con compañeros para que los puedan hacer llegar a la institución. Y bueno, algunos otros factores negativos que ya mencionaron en su momento, la relación con los alumnos, las alumnas, los colegas, los directores y en muchas ocasiones la motivación que se tiene para realizar el trabajo. Y bueno, de acuerdo a algunos autores, consideremos estos conceptos, la docencia es un área de trabajo para múltiples personas y que tiene un entorno extenso y heterogéneo que pudiera generar condiciones como factor de riesgo psicosocial. ¿Cuál es el objetivo de hacer este análisis, este estudio? Pues es desarrollar un programa que promueva el bienestar con la finalidad de generar mejoramiento en la calidad de vida de las y los trabajadores y así como sus familias, generar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Recuerden que la norma 035 tiene 3 fases, la cuestión de la implementación de los instrumentos para poder identificar lo que serían los factores de riesgo psicosocial que se están presentando, el análisis de estos datos, la generación de un insumo, ya sea, como lo mencionaba la maestra, un correo, un programa, estrategias que puedan minimizar, ya sea prevenir la cuestión de la enfermedad o promover la salud en cuestión del factor de riesgo, y finalmente la revisión de esos insumos que se generaron para disminuir los problemas si es que esto se estuviera dando o si no, que de alguna manera nos estuviese dando la posibilidad de que se presente. Bueno, en los específicos, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, promover un entorno organizacional, lo dice la norma 035, un entorno organizacional saludable que incluye pues obviamente la cuestión de evitar el acoso laboral hacia las personas trabajadoras. Y bueno, esto es lo que pudiera afectar en su salud de manera general, según Aranguren, pues puede afectar de manera significativa en lo que sería la cuestión del laurosal, generando ansiedad, miedo, tensión muscular,
Para eso hay algunos instrumentos que nos pueden ayudar. Por ahí la maestra que me antecedió hablaba de la cuestión del burnout. Pues puede presentarse este tipo de factores sin que la persona llegue a reconocer qué situaciones está viviendo. Y bueno, algo que también es muy importante en este análisis de la profesión del académico, ellos como información dentro del contexto laboral, algunos puntos que mencionaban era la falta de reconocimiento a su labor, al tiempo que le dedican. Por ahí me pareció muy importante lo que mencionaban mis antecesoras, la cuestión del tiempo que le dedican. Recuerden que no solo es la presencia al grupo, sino en la planeación previa y posteriormente a la revisión de las actividades o el diseño de otras estrategias que permitan, pues obviamente, la integración del conocimiento en las y los estudiantes. El escrutinio de actividades, algunos en la institución, dependiendo del departamento, dependiendo del jefe de departamento, mandan personas que revisan si los profesores están asistiendo a su clase, cuánto tiempo están dentro de clase, etcétera, etcétera. También algunos tienen que desarrollar actividades administrativas que no son remuneradas, sino que se les agregan, como decía al principio, en esta cuestión de la sobrecarga laboral, que tienen que realizar y que de alguna manera, si no lo realizan, pues se va a ver afectada su carga horaria en cuestión de presencia ante el grupo. Los cursos de actualización, que son obligados, sin embargo, no necesariamente pueden ser percibidos como algo invasivo, sino también son pertinentes porque de acuerdo a lo que promueve la división de profesiones, pues obviamente tenemos que estar actualizados constantemente. La revisión de programas, ya sea actualización o incluso diseño de los mismos. Las reuniones de academia, que en muchas ocasiones son 3 al semestre y en algunos casos, aunque no están obligadas, sí están condicionadas a ciertas cosas. Y finalmente, la exigencia o presión temporal, porque en muchas ocasiones algunos que no son como los más beneficiados tienen carga horaria con horarios intermedios, es decir, tienen clase a lo mejor de 7 a 9 y luego su siguiente clase es hasta las 11 o quizás hasta las 3, entonces te tienes que esperar ahí un rato porque quizás no puedas hacer algunas actividades y en algunos casos la asignación de tutorías. Aquí nos habla un poquito la norma, que ya lo mencionaron, solo lo quería tener ahí. Igual les voy a compartir la presentación, porque de alguna forma les llama la atención retomar algún tipo de información. Y bueno, aquí lo más importante es entender que las intervenciones en materia, según datos de la misma OMS, de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, entre algunas otras, mencionan que la detección temprana de las problemáticas salud, sobre todo los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, pues pueden obviamente tanto prevenir el proceso de afectación como promover herramientas y estrategias que ayuden a minimizar el impacto de este tipo de situaciones que se presentan y que en muchas ocasiones pues no son percibidas como algo que sucede, sino simplemente se dan por hecho que son factores que están ahí, que a lo mejor quizás no nos están afectando. No obstante, pues obviamente tienen un impacto significativo en la calidad de vida de las personas. Y Doctor, le bueno, quedan 3 minutos, por favor. ok, voy a tratar de hacerlo más rapidito. El ambiente físico de trabajo, tendríamos que revisar cómo son las condiciones para hacer un diseño adecuado que sea orientado hacia las necesidades tanto del contexto como de las personas y que la misma institución esté involucrada con esta situación, la comunidad obviamente trabajadora y reconocer el entorno psicosocial del trabajo. Recuerden que en cuestión laboral existe una comisión de higiene y seguridad en el trabajo que son los que garantizan que se den este tipo de situaciones. Existe un representante de la institución, un representante de las y los trabajadores, en este caso un representante del sindicato y las personas que están, como lo mencionaban por ahí, exentas de situaciones de riesgo, es decir, que no estén ejerciendo algún tipo de acoso o alguna situación negativa hacia la institución y hacia las personas que están vinculadas con ellos, para que sean las personas garantes que de alguna otra forma van a promover la cuestión de lo que sería un programa o acciones que fueran previsoras o incluso promotoras de salud. Y bueno, un comercial, por si alguien necesita, ahí estamos a la orden. ¿Es cuánto? Muchas gracias, doctor Francisco Reyes. ¿Me puede regresar
el hospedaje que sí. para continuar. Claro que sí, maestro. Déjeme